Y es algo a lo cual siempre tenemos que estar preparados. ¿Se escuchan muy feo los monitores? Nunca me quejo, pero ahora sí. Y Tesalonicenses es una carta que me encanta porque la primera carta de Tesalonicenses tiene una característica, y es que habla muchos acontecimientos escatológicos. La escatología es el estudio de los últimos tiempos que no se revelan en ninguna otra parte, como el tema del rapto. En la segunda carta de Tesalonicenses se habla acerca del hombre de pecado, de la iniquidad, y hay varios temas muy interesantes. Y esta primera carta de Tesalonicenses tiene una característica en particular, y es que al final de cada capítulo se anima a las personas a seguir adelante aún en los tiempos difíciles, porque Cristo viene pronto. Y así acaba cada capítulo. Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y bueno, pues el día de hoy me toca la parte difícil de esta clase, que es entender todo lo que está alrededor de la carta a los tesalonicenses. Porque es muy importante entender a quién fue escrita esta carta para entender el mensaje. Si yo te doy un mensaje, pero no te digo el contexto, tú no vas a entender muchas cosas, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de un poco el contexto de esta carta de Tesalonicenses. Y bueno, pues el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:1, y el tema es pastoreados en medio de la dificultad, ¿ok? Las cosas se están poniendo feas. Misionero de Nápoles, Italia, acaba de mandar un mensaje acerca de cómo se está movilizando todo en Europa. Ahí en Nápoles es un centro en el cual se tratan muchas cosas acerca del Medio Oriente, y entonces ya hay mucha movilización. Estados Unidos acaba de mandar su segundo portaaviones. Irán ha amenazado que si entra en guerra Israel e invade, que ellos van a entrar. Parece que es inminente la entrada de Israel a Gaza. Entonces, pues tenemos que ponernos a orar y prepararnos para saber lo que va a ser. Subiendo de precio, las personas están nuevamente vaciando los supermercados, sabiendo que quizá es una guerra inminente lo que se viene. La gente se está preparando, pero en medio de todo esto, yo no quiero que esto nos agarre desprevenidos. Tenemos que saber qué hacer. En el peor de los casos, ¿qué hay que hacer? Siempre hay que estar preparados. Bueno, pues para esto nos vamos a trasladar al contexto de una iglesia que pasó no solamente los tiempos de una persecución ajena, sino que pasó los tiempos de una persecución propia, ¿ok? Vamos a hablar varios temas en este estudio del día de hoy. Vamos a hablar acerca de qué hacer cuando la cultura está contra nosotros, que fue lo que pasó a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros en tiempos difíciles. Vamos a ver cómo el evangelio es la finalidad de todas las cosas como creyentes, y vamos a ver cómo se puede seguir a Cristo en tiempos de dificultad. ¿Sabes? Se puede seguir a Cristo en tiempos de dificultad. Hay mucha gente que abandona a Jesús en sus tiempos de dificultad, pero yo quiero decirte que es cuando más tenemos que seguir a Jesús. Cuando las cosas se ponen difíciles y pareciera que hay más caminos que se abren para apartarnos de Cristo Jesús, en esos momentos recuerda que podemos seguir a Cristo en los momentos difíciles. Esta carta está dividida en 5 capítulos. El primer capítulo habla acerca de cómo comenzó la iglesia de Tesalónica, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. En el segundo capítulo habla de cómo creció la iglesia. En el tercer capítulo habla de cómo se consolidó la iglesia. Y en el cuarto y quinto capítulo, el apóstol Pablo exhorta a vivir de una manera que glorifique a Dios, preparándonos para el momento en que Cristo venga. ¿Ok? Es una carta maravillosa. Es una carta que habla de los acontecimientos finales.
pero también es una carta que cuando nosotros la entendemos, nos da mucha paz, ¿sabes? Y podemos quitar todos aquellos pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Será necesario, hermano, hermana, que pases por tiempos difíciles para que empieces a orar. ¿Qué se necesita para que en tu hogar se empiece a abrir las escrituras? ¿Es necesaria la prueba? Sí, es necesaria la prueba. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Santiago, que nos tenemos que gozar cuando estamos atravesando distintas pruebas, sabiendo lo que produce la prueba. La prueba, ¿sabes qué produce en nosotros? Produce madurez, produce carácter probado. Entonces es necesario que los creyentes pasen por pruebas. Es necesario que pasemos por situaciones difíciles, porque en esas situaciones difíciles tú te vas a dar cuenta en dónde está tu corazón. Dios sabe en dónde está nuestro corazón, pero en los momentos difíciles nosotros nos damos cuenta en dónde está nuestro corazón. Hay personas que parecieran ser personas de fe, pero cuando vienen momentos de escasez empiezan a dudar acerca de Dios. Señor, si eres todopoderoso, ¿por qué no me das? Empiezan a dudar de la provisión de Dios, empiezan a dudar del poder de Dios, empiezan a dudar de que Dios esté al control de todas las cosas. Entonces esas personas, en el momento de la prueba, se les reveló que su teología realmente era muy débil. Es importante la teología, claro. Y hoy vamos a darnos cuenta en este primer versículo de Primera de Tesalonicenses lo importante que es que tú y yo conozcamos a Dios. Porque si no conocemos a Dios, nos vamos a dejar llevar por las cosas que están a nuestro alrededor. En primer lugar, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses 1:1 y vamos juntos a leer este primer versículo, ¿ok? Dice la Biblia: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿ok? En primer lugar, empieza con una presentación. El apóstol Pablo se presenta como el segundo lugar en cuanto a autoridad, y en tercer lugar, aquel que a lo mejor fue el más nuevo. Vamos a ver la historia de cómo se conocieron Pablo, Silvano y Timoteo. Vamos a ver cómo ellos atravesaron cosas difíciles para predicar el evangelio. Vamos a conocer los tiempos en los cuales ellos predicaron la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ¿quién era? Pablo, antes llamado Saulo, era perseguidor de la iglesia. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, como muchos de los que estamos aquí. Yo no sé cuántos pertenecíamos a una religión. Yo pertenecía a una religión, era católico, pensaba que estaba haciendo lo correcto. El apóstol Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero de repente tiene un encuentro con Jesús. Dice la palabra de Dios que él, yendo camino a Damasco, se apareció delante de él nuestro Señor Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo conoce a Jesús y le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces este Saulo empieza a ser obediente a la voz de Dios, cree en el evangelio, y a partir de ese momento Saulo empezó a recibir persecución. Antes él perseguía, antes él tenía una posición honorable delante de las personas, pero se le es cambiada su vida. Ahora quizá ya no es aplaudido por las personas, pero es usado por Dios. Fíjate, ¿qué escoges? ¿El aplauso de las personas o ser usado por Dios? Bueno, es algo que no sabemos hasta que viene el momento de la prueba. Aquí en una iglesia donde estás en una silla muy cómoda, es muy fácil decir: prefiero ser usado por Dios. Pero nos damos cuenta que Saulo estuvo dispuesto a dejar su comodidad para viajar por el mundo a predicar la palabra de Dios. Saulo no solamente decía: yo prefiero el llamado de Dios antes que la opinión de los hombres, sino que él estuvo dispuesto a dejar su comodidad, a dejarlo todo por seguir a Cristo Jesús.
Y bueno, pues pareciera que cuando uno sigue a Cristo Jesús, nos encantaría que las cosas se pusieran más fáciles, que las cosas fueran mejor, pero no fue así con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a partir de que empezó a seguir a Jesús, las cosas se empezaron a poner difíciles, porque la gente no aceptaba el mensaje de Jesús. Segunda de Corintios 11:23, el apóstol habla acerca de muchos que se creen la gran cosa porque quizá son llamados creyentes. Y el apóstol Pablo empieza a decirle a las personas: no se crean tanto. Tienen que ser siervos, tienen que ser obedientes. Fíjate, ahorita pareciera que muchas iglesias están levantando la autoestima de las personas, ¿no? Bueno, si el apóstol Pablo viviera en esta época, sería uno de los mayores predicadores en contra de la autoestima. Y diría: ¿sabes algo? No te ames tanto, ama más la obra del Señor. El problema con el corazón del hombre no es que no se ame, sino que se ama demasiado, tanto como para abandonar su vida y entregársela al Señor. Dice en 2 de Corintios capítulo 11 verso 23: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, escucha cómo era el apóstol Pablo: en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. ¿Cuántos seguirían a Cristo a pesar de sufrir? Hay gente que piensa: yo soy obediente a Dios para que Dios me bendiga, y si yo hago las cosas a la manera de Dios, me va a ir bien en el trabajo, me va a ir bien en mis sueños, en mis anhelos. Y si no, yo te quiero hacer una pregunta: ¿Jesús sería suficiente para, si tú sigues a Cristo, que las cosas de tu alrededor no mejoren, pero que tú obtengas la vida eterna? ¿Sería suficiente lo que Jesús nos ofrece a través de la cruz del Calvario, o quieres más? Hay personas que la cruz no es suficiente. Hay personas que cuando ven a Jesús en la cruz: necesito que mi matrimonio se componga, necesito que yo tenga dinero, que yo tenga más recursos, y empiezan a hacer sus peticiones de lo que tú necesitas para seguir a Cristo. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy: ¿lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario es suficiente para seguirlo? Es una pregunta que como creyentes nos tenemos que hacer. El apóstol Pablo no solamente no recibió todas esas bendiciones de las cuales se habla el día de hoy en una iglesia centrada en el hombre. Antes la iglesia estaba centrada en Cristo, en que Cristo recibiera la gloria. Ahora la mayoría de lugares están centrados en que el hombre reciba la gloria. Aquí vemos al apóstol Pablo, el cual sufrió, padeció, fue azotado, muy lejano a aquella vida de prosperidad que el día de hoy se predica o se enseña, o que muchos creyentes anhelan pensando que eso es el cristianismo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dile al que está a tu lado: cuídate de esos. Hay alguno que dijo: falso hermano. No. Hay peligros en todas partes. Aún dice falsos hermanos. El apóstol Pablo dice, en cuanto a trabajo y fatiga, verso 27, en muchos desvelos. El apóstol Pablo no tenía una vida cómoda. El apóstol Pablo le aumentó a sus luchas personales que tenía contra su carne, el tener cuidado de las personas, el tener cuidado de la obra de Cristo. No fue más fácil, de hecho fue más difícil. Dicen trabajo y fatiga, en muchos desvelos. El apóstol Pablo pasó por hambre y pasó por sed. Hay algunos que dicen: tienes a Cristo, ya no te va a faltar nada. ¿Sabes algo? A veces faltan las cosas y es necesario. A veces es necesario que pasemos por tiempos difíciles, porque Dios nos enseña ahí
en medio de nuestra necesidad, quién es Dios y que Jesús es suficiente. De que aquello que nosotros pensábamos que necesitábamos para ser felices, nos damos cuenta cuando nos es quitado que Jesús es suficiente. A veces es una persona, a veces es algún sueño, a veces es algún recurso. Pero aquí vemos al apóstol Pablo que decía que él pasó por hambre, pasó por sed, pasó en ayunos, pasó en fríos, pasó en desnudez. Verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Un hombre que dejó de ser egoísta y preocuparse por sí mismo y empezó a preocuparse por la obra de Dios. Este es un corazón transformado, fíjate. Cuando una persona llega a la madurez, ya no se enfoca solamente en sí. Yo me acuerdo cuando yo llegué en Cristo, estaba totalmente enfocado en mí. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Puras preguntas acerca de mí. Conforme vamos avanzando en el Evangelio, ya no es la pregunta, Señor, dame o bendíceme o cuídame, sino que ahora dice la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, nuestra preocupación ya no está más en nosotros, sino está en aquellos que empiezan su camino en Cristo Jesús, sabiendo que Jesús sabe nuestras necesidades y Él las va a contestar. Sabiendo que a veces es necesario los tiempos difíciles. Aquí vemos al apóstol Pablo, el cual no solamente pasaba tiempos difíciles, sino que él en medio de esos tiempos difíciles no se preocupaba en él. Ay, ¿iré a recibir más azotes o no? Él estaba preocupado por la iglesia de Cristo. Qué increíble ver una mente transformada. Vemos en 2 de Timoteo 1:8 el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. Esta carta fue escrita desde la cárcel, próximamente a ser ejecutado el apóstol Pablo. Él escribió esta carta y a mí me gusta cómo no centra la atención en eso. Porque si está en lo que te falta, puedes ser una persona que se convierta en el peor de los quejones. Ay, me hace falta esto y Dios, ¿por qué no me lo das? Pero cuando tus ojos están en lo que Jesús está haciendo, vas a ser capaz de darle gracias en medio de las situaciones más adversas. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo, en vez de conmiserarse y decir, ay, pobrecito de mí, estoy aquí en la cárcel, ay, no, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una bendición participar de las aflicciones a causa del Evangelio. Es una bendición ser corrido a causa de hacer lo correcto en el trabajo. Es una bendición que hablen mal de nosotros por no participar en aquellas pláticas donde la gente se está riendo de aquellas cosas que no agradan a Dios. Es una bendición que no seamos iguales. Hay algunos que quizá están ahí en 2, 3 grupos de WhatsApp con los primos. Es que mandan mujeres encueradas, pero es mi familia. Salte de ahí. Lugares de chismes. Es que es mi jefa. Es que es la manera en que en el mundo trabaja. Una vez vino un hermano a decir, ¿sabe qué? En algún momento en mi trabajo se manejaban las cosas de una manera. En el trabajo, cada vez que se cerraba un trato, se cerraba ¿en dónde creen? Con las chicas malas. Y bueno, pues era parte, ¿no? Se cerraba el trato, entonces llevaban a los nuevos negociantes a ese lugar para celebrar el trato y decía, bueno, yo como cristiano no tomo, pero tengo que estar ahí. Hasta que el Espíritu Santo lo confrontó. Y ahí en ese lugar, en vez de sentirse a gusto, se puso a predicarle a su jefe, se puso a predicarle a esta persona y nunca más volvió.
¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo le mostró en ese lugar que tenía que dar testimonio de su fe. Por algún momento se le cerraron algunos tratos. Y después él dijo, ¿saben qué? Aunque me corran, vale la pena ser fiel a mi Dios. ¿Qué tan alta estima tienes la cruz de Cristo Jesús? ¿Qué está antes, tu vida o seguir a Jesús? ¿Tu vida o hacer la voluntad de Jesús? Bueno, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sigue haciendo la obra de Dios aunque eso te cueste tu comodidad. ¿Cuántos no estamos ya en una posición cómoda, vida nueva para el mundo? Quizá podemos caer en ese error. Somos muchas personas. Podemos caer en el error de que como nadie te ha visto en el grupo de evangelismo y a lo mejor llevas mucho tiempo aquí y tú piensas que está bien porque cada domingo vienes y participas de un servicio dominical, pero llevas años viniendo a una iglesia y todavía no sirves al Señor. Estás creciendo, según la Biblia, no estamos creciendo cuando no servimos al Señor. Es necesario parecernos a Cristo Jesús, el cual vino a servir, no a ser servido. ¿Cuántos de ustedes están preparando en un discipulado para a su tiempo hacer discípulos? ¿Te preocupa eso? ¿O quizás solamente estás aquí para que Dios haga algo en ti? El apóstol Pablo no solamente ponía sus ojos en sus necesidades, sino en las necesidades de la iglesia de Cristo. Y aquí en 2 de Timoteo 1:8 dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué? El propósito suyo. ¿Cuántos de aquí han sido llamados por Dios? Levanta tu mano. Todo cristiano ha sido llamado por Dios. ¿A qué fuimos llamados? Aquí lo dice. No conforme a nuestras obras. No fuiste llamado a tus obras. Fuiste llamado a su propósito. Fuimos llamados a abandonar nuestra vida y seguirlo a Él. Dejar nuestras redes. Es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él haciendo con su vida lo que ellos quieren. Estrecha y angosto es el camino que lleva a la salvación. ¿Cómo es un camino angosto? Un camino angosto tienes que ir viendo al piso, porque si no vas viendo en dónde pisas vas a caer. Tienes cuidado de ti, tienes cuidado de tu doctrina, tienes cuidado de tu teología, tienes cuidado que lo que estés haciendo sea agradable a Dios. Alguien que no tiene cuidado de esas cosas, alguien que no se preocupa por las cosas de Dios, va por el camino ancho, saltando para todas partes. De todos modos, no me voy a desviar. En donde acabe está bien. Dice la Biblia, 2 de Timoteo 1:10, pero por ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿sabes? Jesús reveló la verdadera vida. Y la verdadera vida no es aquella que vivió haciendo ministerio, sino fue que resucitó. Y nosotros sabemos que la vida verdadera existe porque Jesús se levantó de entre los muertos y vale la pena invertir este tiempo que tenemos aquí en la tierra para la eternidad. Entonces, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo animaba a Silvano y a Timoteo a vivir vidas piadosas. Vamos a ver el segundo participante, 1 de Tesalonicenses 1:1. Hemos hablado de Pablo, ahora vamos a hablar de Silvano. ¿Quién es Silvano? Bueno, este hombre llamado Silvano, en algunas otras partes de las escrituras se le llama Silas, ¿ok? ¿Y por qué hay esta diferencia en que algunas partes se llama Silvano y en otras Silas? Bueno, pues es que Lucas sabía que Silas también era una manera de llamarle a un dios griego de esa época, entonces por eso algunos le llamaban de otra manera para no utilizar su nombre del dios griego que había en esa época. ¿Okay? Entonces Silas y Silvano es el mismo. ¿Quién es Silas? Silas era un maestro, él era judío, él era romano, él estaba ahí en el concilio de Jerusalén cuando se tomaron decisiones de qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer.
¿Sabes cuál era el corazón de Silas? A mí me encanta Silas. Dice en el libro de Hechos capítulo 15 que él era un hombre que consolaba a los hermanos, que tenía cuidado de ellos. Este era Silas, ¿ok? Fue compañero de Pablo en su segundo viaje misionero y Pablo lo escogió para ser su compañero en lugar de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé tomó otra dirección y tomó a Marcos para ir en otra dirección. Entonces el apóstol Pablo escoge a Silas para que sea su compañero de viaje. También tenemos otro participante aquí, Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, pues de Timoteo apenas se nos menciona en Hechos 16, ¿ok? Hechos 15, Concilio de Jerusalén, ahí está el apóstol Pablo, pero también está Silas en ese escenario, ¿ok? En Hechos 16 apenas aparece Timoteo, el cual era griego, era de padre griego y de mamá judía. Y vemos que Timoteo tiene que hacer un sacrificio fuerte. ¿Para qué? Para alcanzar a las personas. ¿Y sabes cuál es ese sacrificio? Se tiene que circuncidar. En Hechos 15 ya se había dicho que no era necesaria la circuncisión, ¿sabes?, para seguir a Cristo. Pero vemos en Hechos 16 que Pablo circuncida a Timoteo con la finalidad de que aquellos judíos a los que se les iba a compartir la palabra de Dios no tuvieran pretexto para escuchar. ¿Cuántos estarían dispuestos, hombres, a ese sacrificio por compartir la palabra de Dios? 2. Qué difícil, ¿no? A veces decimos, no, sigo a Cristo siempre y cuando me bendiga. Pero cuando involucra dolor, cuando involucra dejar mi comodidad para llegar al corazón de otros, vamos a hablar en términos de nuestro contexto. ¿Cuántas veces has dejado tu comodidad y a lo mejor le has invertido un poco más de gasolina a tu carro para pasar por alguien que no es creyente y decirle, ¿sabes qué? Yo voy por ti. No, las personas conozcan de Cristo Jesús. Tenemos eventos, muchos eventos, gracias a Dios. A veces no estamos dispuestos ni siquiera, ¿no?, a traer a alguien, a ir por alguien. Y decimos que amamos a la gente, amamos a nuestra familia. Seamos personas que estén dispuestos a dar sacrificios. Entonces, aquí vemos que Pablo también escoge a Timoteo para acompañarlo en este segundo viaje misionero. Pablo y Silas, según Hechos 16:1, escogen a Timoteo, el cual se dice de Timoteo en Hechos 16:1 que era un discípulo, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguir la historia de Timoteo. Hechos 16:1 dice la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y Listra, Pablo y Silas, y ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos y que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El evangelio se empieza a expandir. El evangelio fue predicado en Jerusalén, en Samaria, y ahora en este segundo viaje misionero empieza la tercera época, hasta el fin del mundo, hacia todas las naciones. Es que Pablo sale en estas misiones junto con Silas o Silvano, Timoteo y también Lucas, quien estaba escribiendo el libro de Hechos. Hechos 16:1 dice la palabra de Dios. Quien está escribiendo esto es Lucas. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado hijo de una mujer judía creyente, ¿ok? Este Timoteo era hijo de una mujer que creía el evangelio, que creía la palabra de Dios. Su papá no creía, pero ella sí.
Después se nos da testimonio que tanto ella como su abuela inculcaban la palabra de Dios en Timoteo desde pequeño. Escuchen, mujeres. No es pretexto, ay, es que mi esposo no quiere, es que mi esposo no nos acerca para orar. Cuando tú eres creyente, es tu responsabilidad llevar a tus hijos a Cristo Jesús, ¿ok? Entonces aquí vemos a una mujer que llevaba a Cristo Jesús a sus hijos. Y dice la palabra de Dios que ellos salen camino a Filipos a predicar la palabra de Dios. De ahí se escribe la carta a los filipenses, ¿ok? En este lugar, en Filipos, ellos empiezan a predicar y a compartir la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 17, capítulo 16, verso 17, dice la Biblia. Vamos a leer desde el 16. Aconteció que mientras íbamos, ahí está escribiendo Lucas, el cual acompañaba a Pablo, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Salió una adivina y salió a hablar bien de Pablo y de los apóstoles, ¿no? Y de Silas y de Lucas, y salió a hablar bien de ellos. Estos son los siervos de Dios. El apóstol Pablo la manda a callar, ora por ella, y el espíritu inmundo sale de ella. La gente se empieza a enojar porque se empezaba a predicar acerca de algo nuevo para ellos. Los gentiles que no eran judíos decían: nos están hablando de otro rey, nosotros tenemos a César. Y los judíos pensaban: nos están hablando de seguir a Jesús como Señor. Señor, si Él murió crucificado, si Él fuera el Mesías, Él seguiría vivo y nos hubiera libertado. Entonces por todas partes tenían persecución. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 19, que Pablo y Silas son aprehendidos, ¿ok? Ellos son llevados a la cárcel a causa de su predicación. Y dice, ¿qué es lo que ellos hacen? En la cárcel, en vez de quejarse, empiezan a adorar a Dios. Y empiezan a bendecir a Dios. El Señor trae salvación. Un ángel llega a ese lugar, abre las puertas de la cárcel para que ellos puedan salir, pero ellos no salen. El guardia que ve las puertas abiertas, dicen: ya se escaparon, se lamenta, está a punto de quitarse la vida, porque para un guardia romano el perder a aquellos que estaban bajo su custodia era la muerte. Él se iba a quitar la vida, y entonces en eso Pablo le dice: alto, y le empieza a compartir la palabra de Dios. Este hombre cree en el evangelio, él los lleva con sus familiares, comparten el evangelio Pablo y Silas, y dice la Biblia que toda esa casa creyó y fueron bautizados. Pero el gobierno los seguía persiguiendo. Empezaron a preguntar en dónde están, y entonces los sacaron de noche de aquella ciudad llamada Filipos, en donde tiempo después este carcelero, junto con aquellas personas que creyeron a causa de este evento, fundan la iglesia de los filipenses, ¿no? A la cual después vemos la carta tiempo después. Después de que ellos salen de esta ciudad, es increíble cuando conocemos un poco del contexto, porque era necesario que en esta época pasara todo esto. Roma construye varios caminos. Dentro de estos caminos construye una avenida principal, que es la vía Ignacia, la cual recorre gran parte de Asia, por la cual mucha gente pasaba. A mí me encanta, si tienen la oportunidad de verlo en Google, y puedes imaginarte por los lugares por los que caminó Pablo y Silas compartiendo el evangelio. Bueno, este camino llevaba de Filipos a Tesalónica, y cuando llegan a Tesalónica pasa lo siguiente, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 17, versículo 1. Por fin llegamos a la iglesia, a la cual se le escribe la carta a los tesalonicenses, pasando por
Antífolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La palabra de Dios dice que ellos, al lugar al que llegaron, fue a la sinagoga. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo buscaba que primero los judíos conocieran el evangelio. Él no se limitó a predicar en las sinagogas, pero era parte de su llamado. Y dice la Biblia, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Los judíos decían, el Mesías nos va a liberar. El Mesías va a venir y nos va a liberar, ya sea de los romanos o de la gente, y nos va a dar una nación en la cual vamos a estar tranquilos. Cosa que los judíos siguen esperando hasta el día de hoy. Pero dice aquí la Biblia que el apóstol Pablo les explica cómo era necesario que el Mesías padeciera. Yo me imagino a Pablo diciéndole a la sinagoga, a ver, sinagoga de judíos, saquen sus Biblias por favor, saquen los rollos y abran en Isaías 53, versículo 9. Les voy a enseñar cómo era necesario que el Mesías muriera. Y entonces sacaban los rollos y empezaba a leer. Dice Isaías 53, 9, para todos aquellos que lo quieren anotar. Y se dispuso con los impíos su sepultura, hablando de Jesús. Mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Te imaginas al apóstol Pablo entrando en esa sinagoga? Dice la palabra de Dios, discutiendo. No toda la gente creyó. Vemos en Hechos 17, verso del 4 al 5, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Ok? Entonces Pablo y Silas terminaron en Tesalónica. Aquí ya no se menciona nada ni de Timoteo, ya no se menciona nada de Lucas. De hecho, a partir del capítulo 17, Lucas ya no habla como nosotros fuimos, ya habla ellos fueron. Entonces se cree que a partir de ahí ya iban ellos dos. Y dice la Biblia en el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y se juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Fíjate esto. Llegaron a compartir la palabra de Dios. Los que creyeron fundaron la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica. Y los que no creyeron, dice la Biblia, que se juntaron para buscar golpear a Pablo y a Silas. Ellos venían de una golpiza, ellos venían de ser azotados, ellos venían de ser encarcelados, y ellos estaban dispuestos a no callar el mensaje de Cristo Jesús. Amados hermanos, no nos callemos, no te dé miedo. Ahora, ¿qué era lo que les hacía a estos hombres, a pesar de ser azotados, a pesar de ser perseguidos, a pesar de estar en cárceles, seguir predicando la palabra de Dios? Lo vamos a ver, ¿ok? Pero vamos a volver a la historia del alboroto en Tesalónica en Hechos 17. Dice la Biblia que trajeron hombres ociosos para que hablaran mal en contra de ellos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido. O sea, solamente ya también querían que fuera castigado aquel que los recibió. Y dice: y de estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjate. Los judíos, para que
le fuera mal a Pablo y a Silas, empezaron a decir, ellos dicen que hay otro rey y que es Jesús. ¿Tú sabes qué estaba escrito en la cruz de Jesús? Estaba escrito Jesús, Rey de los judíos. Y ellos dijeron, no, él dice que es Rey de los judíos. Y se les dijo, no, lo que está escrito ya está escrito. El Rey de los judíos había venido por su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y mucha gente el día de hoy aún no acepta a Jesús como Rey. Quizá tú algún momento lo aceptaste como tu Salvador. Sí, yo no me quiero ir al infierno, quiero que Jesús sea mi Salvador. Pero no lo has aceptado como tu Rey, porque sigues haciendo tu voluntad, porque sigues haciendo lo que tú quieres, porque sigues planificando tu vida sin Dios, porque no oras, porque no lees, porque sigues haciendo tus planes. Les recomiendo la prédica del pastor Jesse que se llama a su manera, que habla de esto: renunciar a hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos que empezaron a perseguir a Jasón, que los había recibido, y en el verso 7 dice, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos diciendo que hay otro rey, Jesús, alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero pagaron una fianza y los soltaron y los dejaron ir. En el verso 10 del capítulo 17 de Hechos, dice la Biblia que ellos tuvieron que salir de Tesalónica a escondidas, de noche. ¿Por qué? Porque los estaban buscando para encarcelarlos. Entonces, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea es aquel lugar en el cual los creyentes veían en las escrituras que lo que Pablo dijera fuera cierto, y comprobaban con las escrituras y creyeron la palabra de Dios. Bueno, entonces Pablo y Silas salen, pero se preocupan porque ellos demasiado rápido. Dice la palabra de Dios que estuvieron 3 días de reposo compartiendo. Imagínate, 3 semanas compartiendo la palabra de Dios, y después como pastor tener que salir corriendo porque lo estaban persiguiendo. Entonces Pablo toma a uno de sus discípulos, Timoteo, tiempo después, y lo manda a Tesalónica para ver si esa iglesia había permanecido, o a lo mejor los creyentes de Tesalónica se habían perdido. Qué gran sorpresa se lleva el apóstol Pablo, que cuando llega a Timoteo se encuentra a una iglesia firme en la fe. Creyentes que a pesar de haber pasado tiempos difíciles, seguían confiando en Dios. Entonces el apóstol Pablo se alegra, y como se alegra tanto, dice, ahora sí tengo que poner un buen fundamento para que ellos no se aparten, y es por eso que escribe esta carta primera de Tesalonicenses, para poner una buena doctrina en cuanto a esta iglesia naciente en Tesalónica. Ahora, la palabra de Dios dice en primera de Tesalonicenses 1:1, creo que ya hemos entendido un poco más acerca de este versículo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, ¿ok? Eso es quién escribe, a quién va dirigido, pero lo más importante está aquí al final, que es la perspectiva que ellos tenían de Dios. Dice, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. ¿Gracia? ¿Se entiende? ¿Pero paz? Si seguir a Jesús traía todo a la vida de las personas menos paz. Porque seguir a Jesús involucraba empezar a estar en contra de la mayoría de las personas. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esto? El mismo apóstol Pablo había sufrido a causa del evangelio. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, la primera cosa que dice, que estas bendiciones no son para todos. Hay gente que le encanta andarle diciendo a la gente, Dios te bendiga, ¿no? Es la gente que no es cristiana, Dios te bendiga.
¿Cómo le va a bendecir si tú no le has compartido el evangelio, si no conoce a Jesús? Puede que venda todo ese día, eso no significa que esté bajo la bendición de Dios. Hay gente que le atribuye las cosas materiales. Ay, Dios me está bendiciendo. Cuando muchas veces son las cosas materiales las que te desvía del Señor, ¿es una bendición? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Porque esta carta fue dirigida para aquellos que estaban en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso del 26 al 28, habla de lo que significa estar en Cristo Jesús. La gente es salva no cuando pertenece a una religión. La gente es salva no cuando pertenece a algún grupo, sino cuando está en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 dice la Biblia: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos? No, solamente los que están en la fe de Jesús como Señor y Salvador. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es importante el bautismo, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque es una ordenanza. Si tú dices que Jesús es tu Rey, nosotros seguimos esta ordenanza y somos bautizados en Cristo Jesús para identificarnos con Él, ¿ok? El bautismo nos salva, pero sí es una manifestación de un corazón que quiere ser obediente a Dios. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Esto significa estar en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Aquí este mensaje de los tesalonicenses va dirigido a las personas que están en Cristo. Tú no le puedes decir a una persona que no está en Cristo: ten esperanza porque Jesús viene pronto. ¿Sabes? Jesús viene a juzgarlo. Alguien que no está en Cristo Jesús. Jesús viene a traer juicios sobre su vida. Entonces, lo podemos jalar a las personas acerca de lo que ofrece Jesús. Yo antes estudié un tiempo mercadotecnia, ¿no? Y hay gente que le quiere hacer buena promoción a Jesús. Para que la gente no se vaya, todo lo que ofrece Jesús. Vamos a hacer un análisis FODA. Le decimos a la gente cuál es la promoción del evangelio. Ofrece salvación, ofrece que todo se te arregla para que ellos acepten el mensaje. Pero esto no es así. La palabra de Dios, los que están en Cristo Jesús son los que reciben la bendición. Entonces nuestra primer tarea con un enfermo, ¿qué es? Orar para que esa persona conozca a Jesús antes de su sanidad física. Aquella persona que está pasando por problemas matrimoniales, antes de decirle Dios puede hacer algo en tu matrimonio, recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es lo primero, porque si no hay eso, no hay nada, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña que se ofrecía una paz. ¿De qué paz habla? Si el cristiano, a partir de que empieza a creer, parece que el mundo está en guerra en contra de sus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes que se apegan al diseño de Dios en cuanto a la familia no son criticados? Porque la Biblia dice que a través de Cristo Jesús nosotros vamos a tener paz en este mundo, cuando ni los apóstoles vivieron eso. Ellos vivieron persecución. ¿De qué paz está hablando? Juan 14:27 nos enseña de qué paz está hablando. La Biblia dice: Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Los discípulos estaban tristes porque Jesús se va. Jesús les dice: tranquilícense, que les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad. Así como yo he estado con ustedes, Él va a estar con ustedes y les va a recordar mis palabras. Ustedes no van a estar solos. Ellos, aún sin entender mucho de lo que estaban pasando, Jesús interrumpe este mensaje del Espíritu Santo para decir lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Escucha muy bien. Yo no la doy como la da el mundo. En el mundo podemos encontrar paz,
Si tú estás esperando que no entremos en guerra para tener paz, estás muy equivocado, ¿sabes? Porque va a acabar una guerra y va a empezar otro. Algunos todavía no se recuperaban de lo que estaba pasando en Rusia y en Ucrania. Y ahora ya Israel y ay, otra vez, ay, otra vez. Jesús ha dejado su paz. ¿Cuál es esta paz? Me encanta saber cuál es esta paz. Y es que antes entre nosotros y Dios no había paz. Estábamos alejados de Dios, pero Jesús por medio de su sacrificio trajo una relación de paz, una relación de amor para con Dios. Y entonces nosotros debemos de saber que esa paz nadie nos la puede quitar. ¿Por qué? Porque esa paz proviene de que Dios tiene un plan eterno con cada uno de nosotros. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos paz de que nada se le salió de las manos a Dios, sino que, como dice Romanos 8:28, todo va a obrar para bien. Para mis propósitos no, para los suyos. Y a pesar de que me incomode un poco la guerra, de que me incomode un poco la persecución, el evangelio va avanzando, la obra de Cristo sigue avanzando, y en eso está nuestra confianza. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. A pesar de que pasemos por los tiempos más difíciles, no tengas miedo. Vino COVID y aquí sigues. Han venido guerras y aquí sigues. ¿Y sabes hasta cuándo vas a seguir aquí? Hasta que Dios quiera. Alguna vez iba a predicar y a compartir la palabra de Dios allá a Tepito. Me metía ahí a las vecindades. ¿Y sabes algo? Algunas personas decían: ay, ¿no te da miedo ir allá? No, ¿sabes por qué? ¿Alguno de ellos podrá adelantar el día en que yo vaya con el Señor? No, el Señor ya lo tiene establecido. Entonces iba a predicar, porque nuestras vidas no están en la mano de nuestros enemigos, está en las manos de Cristo. Amén. Por último, gracias a Dios. Por último, abre tu Biblia en el Salmo 18, versículo 4. Voy a terminar con una oración. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: me rodearon ligaduras de muerte. Está hablando el salmista David. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El salmista David, también pasó por momentos difíciles de temor, en donde creía que se iba a morir. Tenía a su alrededor pueblos que lo querían invadir, así como lo que está pasando ahorita con Israel. Y él sabía que había enemigos más fuertes que él mismo. Así como quizá en nuestra vida podemos ver que hay enemigos más grandes que nosotros mismos. Pero dice en el verso 6, Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando tú tengas momentos difíciles, lo único que tienes que hacer es recordarte que hay un Dios que está sobre todas las cosas, que hay un Dios que es todopoderoso, que hay un Dios que es suficiente, que es capaz de guardar tu vida, que dio su vida para que tú pudieras tener un propósito. Y dice la Biblia que aquí el salmista clamó a Dios y dice: y Dios oyó. Dios oye nuestras oraciones y Dios manda ayuda. Y así como Pablo y Silas predicaban en los peores de los momentos, porque sabían que había un Dios que tenía cuidado de sus vidas, así el día de hoy tú puedes salir de este lugar y pasar por tiempos de enfermedad, por tiempos de pandemias, por tiempos de guerras, sabiendo que hay un Dios que nos ama, que nos cuida y que estamos en sus manos. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Señor mi Dios, te damos tantas gracias. Y así como Pablo y Silas adoraban
en la cárcel. El día de hoy nosotros preferimos, en vez de quejarnos o de decir lo difícil que es en este mundo, adorarte, mi Señor. Y ahí en tu lugar te voy a pedir que empieces a hablar acerca de quién es Dios. Dile ahí en tu lugar: Señor, tú eres todopoderoso, tú me puedes ayudar en cualquier circunstancia. Si estás pasando por problemas económicos, dile: Señor, tú eres mi sustentador. Señor, tú eres mi pastor. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi rey. Señor, yo estoy en tus manos. Si tienes duda de tu salvación, si tú a lo mejor tú crees que no eres lo suficientemente digno para ser salvo, dile: Señor, te doy gracias, porque es lo primero que se necesita para conocer que tú eres Salvador. Entender que en nuestras fuerzas no podemos encontrar salvación. Y el día de hoy, en vez de aferrarte a tus problemas, aférrate a quién es Dios y empieza a hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo tuvo que dejar su comodidad y su vida para seguir a Cristo. El día de hoy Dios te está llamando a dejar tu comodidad y a prepararte para compartir la palabra de Dios, porque hay mucha necesidad. Piensa en el lugar del cual vienes, hay mucha necesidad. Y Jesús no solamente quiere darte una vida cómoda a través del Evangelio. Jesús quiere utilizar tu vida para que las personas de donde vienes puedan conocer el Evangelio. Señor mi Dios, gracias, porque sabemos que este llamado es para tu obra, para tus propósitos. Queremos, Padre, entregarte nuestra vida. Tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó, mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó, mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, dilo más fuerte. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó, mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, 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 tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre en sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó, mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Después de que Pablo y Silas clamaron, vieron salvación. Después de que David clamó al Señor, dice la Biblia, lo que pasó en el cielo. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Señor mi Dios, gracias.
El día de hoy sabemos que te has agradado de nosotros. No por nuestra perfección, sino por la perfección de tu Hijo Jesús. El día de hoy nuestros corazones están seguros de que aunque pasemos tiempos difíciles, nosotros tenemos ayuda desde lo alto. Y abriremos nuestros labios y tú nos oirás y nos ayudarás y nos sostendrás. Porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios todopoderoso, eres un Dios grande. A ti te pertenecemos y sea a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.